Nadie en el pequeño poblado de San Bartolomé del Arroyo recordaba exactamente cuándo comenzó el rumor. Pero para el invierno de 1916 ya nadie dormía tranquilo. No era por la guerra que sacudía a Europa, ni por la pobreza que atravesaba la región. Era por el antiguo monasterio que se alzaba sobre la colina. Una construcción del siglo XVI, abandonada hacía décadas, devorada por la hiedra, la humedad y un silencio que oprimía el pecho. Fue allí donde los primeros pastores aseguraron haber escuchado la voz. Una voz de mujer, delgada, cansada, como si llevara siglos intentando hablar. Al principio todos pensaron que era el viento colándose entre las ventanas derruidas. Pero el viento no repite frases. El viento no suplica. Y esa voz, sí, déjame descansar, por favor, entiérrame. Las palabras parecían surgir desde dentro de los muros, no del exterior, y cada noche, siempre a la misma hora, la voz volvía, más clara, más cercana, como si buscara a alguien en específico. Varios hombres del pueblo subieron con faroles y escopetas para comprobar qué ocurría. No encontraron rastros de animales, ni intrusos, ni grietas recientes. Pero al llegar al claustro central, todos escucharon lo mismo. Un susurro que no provenía de un punto concreto, sino de todas partes a la vez. Uno de ellos, un carpintero llamado Eusebio, jamás volvió a ser el mismo. Dijo que la voz no hablaba, susurraba dentro de su mente. Dijo que sintió frío en el pecho y un peso invisible sobre los hombros. Dijo que alguien estaba atrapado en aquel lugar, alguien que nunca fue enterrado. Y fue entonces cuando un grupo de vecinos decidió romper el silencio y abrir oficialmente una investigación. Porque si aquella voz era real, alguien estaba pidiendo ayuda desde el interior de las paredes, y nadie sabía cuánto tiempo más podría esperar. Durante las primeras décadas del siglo XX, Extremadura era una tierra donde la superstición convivía con la fe y donde los pueblos aislados dependían más de los relatos transmitidos por los ancianos que de cualquier autoridad oficial. En San Bartolomé del Arroyo, sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurriría en el viejo monasterio de la colina, un lugar que llevaba más de 70 años abandonado y que, según los más viejos, nunca debió haber sido construido allí. Los testimonios comenzaron como simples murmullos. Pastores que regresaban antes del amanecer afirmando haber oído una voz femenina suplicando desde el interior del edificio. Pero no era un lamento como los que provoca el viento nocturno. Era un ruego articulado, humano, desesperado. A mediados de 1916, los relatos se multiplicaron. Personas distintas, sin relación entre sí, describían la misma frase: enterradme, dejadme descansar. Conforme aumentaban las historias, también lo hacía el miedo. La Guardia Civil realizó una inspección superficial, pero no encontró nada más que ruinas húmedas. Aún así, la voz seguía allí, cada noche, a la misma hora, con la misma claridad. Los habitantes más escépticos comenzaron a dudar de su propia lógica. Los creyentes encendían velas y rezaban, y quienes habían escuchado la voz de cerca aseguraban que no venía del exterior ni de un cuerpo físico. Venía de algún lugar dentro del monasterio, como si las paredes guardaran una presencia atrapada. Y así comenzó uno de los casos más inquietantes jamás registrados en la región. Un fenómeno que dividiría al pueblo, despertaría antiguas leyendas y revelaría secretos que algunos habrían preferido dejar para siempre bajo tierra. Ahora, tú y yo abriremos este archivo. Si ya estás listo para descubrir qué ocultaba realmente el monasterio, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar podría cambiar tu percepción del pasado y del silencio. La mañana del 12 de febrero de 1916, una densa niebla cubría San Bartolomé del Arroyo. El invierno había sido inusualmente frío y el pueblo despertaba con una inquietud que nadie sabía explicar. Fue precisamente ese día cuando el sacristán del pueblo, Tomás Gallego, llegó a la casa del párroco con el rostro pálido y los ojos desorbitados. No era un hombre fácil de impresionar, pero lo que había visto o escuchado
en la colina, lo había dejado temblando. «Padre, no estaba solo allá arriba», dijo con voz quebrada. Alguien hablaba dentro del monasterio, y no había nadie. El párroco, Fray Esteban, conocía de sobra la fragilidad emocional de Tomás, así que intentó calmarlo. Le pidió detalles, buscó explicaciones lógicas, pero nada encajaba. Tomás insistía en que no era el viento, ni animales, ni un eco. Era una voz humana, femenina, que pronunciaba palabras muy claras. «Enterradme, por favor, enterradme». Aquella misma tarde algunos vecinos subieron para revisar la zona. No encontraron huellas recientes, ni señales de ocupación, solo piedras húmedas, muros despellejados por el tiempo y una soledad tan profunda que parecía absorber el sonido. El monasterio siempre había sido un lugar tétrico, pero algo era distinto ahora, más pesado, más expectante. Durante los días siguientes, los testimonios comenzaron a multiplicarse. Mujeres que regresaban del molino antes del amanecer aseguraban haber oído un lamento prolongado. Jóvenes que pastoreaban cabras juraban escuchar la misma frase cada noche, repetida con una voz que parecía enferma de cansancio. «Dejadme descansar». Incluso 2 oficiales de la Guardia Civil admitieron haber percibido un murmullo dentro del edificio cuando hicieron una inspección nocturna. Volvieron diciendo que las piedras parecían guardar aire vivo entre sus grietas. Nadie supo qué significaba aquella expresión, pero bastó para que el rumor se convirtiera en preocupación real. Fue entonces cuando un anciano del pueblo, don Laureano, decidió romper un silencio que llevaba décadas guardando. Según él, el monasterio jamás estuvo realmente abandonado, al menos no del todo. Contó que en 1842, antes de que el edificio fuera clausurado, un monje joven llamado Fray Mauricio desapareció sin dejar rastro. La comunidad informó oficialmente que había salido una noche sin permiso y jamás regresó. Pero algunos religiosos de aquella época, según el anciano, aseguraron haber oído gritos sofocados en la madrugada previa a la desaparición. Nadie quiso investigar, porque en esos años el monasterio ya estaba envuelto en rumores de prácticas impropias y castigos secretos. Laureano afirmó algo más perturbador. El muchacho no se fue. A Mauricio lo encerraron ahí dentro, vivo. El pueblo entero se estremeció con esa declaración, pero la mayoría la descartó como fantasía de un viejo. Aún así, la historia comenzó a infiltrarse como una grieta en la tranquilidad del lugar. Y si la voz que pedía ser enterrada no era la de una mujer, sino de alguien cuyo sufrimiento había quedado atrapado en las paredes, era posible que un espíritu, o algo más profundo, siguiera suplicando después de tantos años. Mientras la tensión crecía, un periodista joven llamado Aurelio Rivas llegó al pueblo. Había escuchado la historia en un bar de Cáceres y, movido por la curiosidad, decidió documentar el fenómeno. Su llegada generó reacciones mixtas. Algunos confiaron en él esperando que su investigación aclarara la situación. Otros temían que remover el pasado solo empeorara las cosas. Aurelio subió al monasterio por primera vez al caer la tarde. El sol descendía detrás de los encinares y la piedra vieja parecía absorber la poca luz que quedaba. El periodista describió más tarde que nunca había sentido un silencio tan completo. Era como si la colina estuviera completamente aislada del mundo. Ni pájaros, ni viento, ni insectos. Solo silencio. Hasta que, justo cuando el cielo se volvió azul oscuro, escuchó el primer susurro. «Enterradme». No fue un grito, tampoco un lamento. Fue una voz baja, frágil, como si alguien estuviera muriendo en tiempo suspendido. Aurelio sintió que algo se movía detrás de él. Giró de inmediato, pero no había nadie. La colina estaba vacía. Entonces se dio cuenta de que la voz no venía del interior, sino de debajo del suelo. Un murmullo subterráneo, atrapado, pidiendo liberación. El periodista sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Intuyó que lo que estaba sucediendo allí no era un simple caso de superstición colectiva. Había algo real, físico o no, atrapado en aquel lugar, y tendría que descubrirlo, porque esa noche,
Al alejarse cuesta abajo, escuchó la voz una última vez, más cerca, más urgente. Aurelio, su nombre, susurrado desde un lugar donde no debería haber nadie. El caso acababa de volverse personal. El calor cayó sobre Saguaro County como una losa ardiente. A media mañana, las calles de tierra ya vibraban con un resplandor ondulado, y los gallos, derrotados por la temperatura, se refugiaban bajo los únicos árboles que aún no se habían secado. Era un día típico del desierto, excepto por un detalle que muchos notaron sin atreverse a comentarlo. El aire pesaba distinto, como si una corriente metálica atravesara toda la región, dejando en la garganta un sabor a óxido que no se debía a la minería local. Marge Turner lo sintió primero. La mujer estaba atendiendo su pequeño restaurante, el único lugar en millas que ofrecía café decente, cuando un temblor muy leve recorrió el suelo, tan suave que los cubiertos apenas tintinearon. Nadie lo mencionó, nadie lo reconoció, pero Marge dio 2 pasos hacia la ventana y vio algo que en retrospectiva desearía haber olvidado desde el primer segundo. Un brillo, un reflejo imposible, como si el sol se refractara en algo. A esa hora la calle estatal estaba casi vacía. Solo se veían las fachadas polvorientas, el gasolinero de siempre y al fondo la señal oxidada de «Bienvenidos a Saguaro County». Pero detrás de esa señal, por un instante, Marge creyó ver una silueta rígida, quieta, demasiado quieta, como si no respirara. Y lo más perturbador, la silueta parecía absorbida por el resplandor del sol, en lugar de proyectar sombra. «Debe ser un truco de la luz», murmuró para sí misma. Pero su voz tembló. No dijo nada a los clientes. Guardó ese mal presentimiento, como quien aprieta un pañuelo entre los dedos. Esa misma tarde, mientras el calor comenzaba a ceder, 3 niños que jugaban alrededor de los vagones abandonados del viejo ferrocarril escucharon un sonido extraño, un golpe metálico, hueco, acompañado de un zumbido que ninguno de ellos pudo identificar. «Parece electricidad», dijo uno. «No hay electricidad aquí, tonto», respondió otro, antes de guardar silencio. El sonido venía del vagón más antiguo, un cascarón rojo de pintura descascarada. Los niños se acercaron. El eco metálico pareció acelerarse con sus pisadas, como si algo dentro del vagón respondiera a su presencia. Entonces, desde el interior oscuro, algo los miró. No un rostro humano, no unos ojos comunes. Eran 2 puntos incandescentes, como brasas, perfectamente alineados, y demasiado altos para pertenecer a alguien de la estatura promedio. Los niños huyeron sin gritar, como si la voz se les hubiera extinguido de golpe. Uno de ellos, el más pequeño, aseguró después que lo que vio tenía una piel del mismo color que una moneda antigua, un cobre apagado que absorbía la luz en vez de reflejarla. Nadie les creyó. La tarde continuó con una extraña sucesión de eventos que muchos consideraron aislados, hasta que pusieron todas las piezas juntas. Los perros del pueblo comenzaron a aullar, pero no a la distancia. Aullaban hacia el suelo, como si algo se moviera debajo de ellos. El sheriff Charles Horner creyó que eran cosas del calor. Estaba en su oficina revisando registros sin importancia cuando, por la ventana, observó a un hombre caminando hacia el límite del pueblo. Nada raro, salvo que dejó de caminar de un paso para otro, congelado, como si alguien hubiese pausado su existencia. El sheriff entrecerró los ojos. A través del polvo, creyó ver algo más. Detrás del hombre detenido, al borde de la carretera, había otra silueta, rígida como poste, completamente inmóvil. Pero solo la notó por un instante. Una ráfaga de viento levantó tierra, y cuando volvió a mirar, el hombre estaba corriendo hacia su casa como si hubiera visto al mismísimo demonio. Y la silueta ya no estaba. Horner salió a la calle. «Oiga, señor Miller, ¿qué pasó?». El hombre no contestó. Se limitó a temblar, a mirar repetidamente hacia la carretera, incapaz de articular nada. Más tarde, Miller sería encontrado en posición fetal, sin signos de violencia,
pero con los latidos del corazón alterados, como si hubiera visto algo que rompió por completo su percepción del mundo. Pasada la medianoche, cuando el pueblo intentaba dormir pese al calor y al zumbido eléctrico que parecía impregnar el aire, la señora Estelle Ramos escuchó golpes en su puerta trasera. 3 golpes, pausados, exactos, inhumanamente rítmicos. ¿Quién es?, preguntó, arrastrando un crucifijo en la mano. No obtuvo respuesta. Abrió apenas una rendija de la cortina y vio una figura de espaldas, inmóvil, mirando hacia el desierto. Tenía los brazos perfectamente rectos, pegados al cuerpo, y la piel, aunque débilmente iluminada por la luna, parecía de un tono imposible, cobrizo, metálico, como si no perteneciera a un ser vivo. Estelle cerró la cortina de golpe. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, pero lo que encontró en la puerta al amanecer congeló el pueblo entero. Una huella, circular, perfectamente grabada, como si una máquina de cobre hubiera estado allí. Esa misma mañana, mientras las sospechas crecían como sombras largas, operarios de la mina abandonada reportaron que los túneles más profundos habían quedado impregnados de un olor a metal fundido, aunque ninguna herramienta había sido usada en días. Otros afirmaron ver formas rojizas moviéndose en la oscuridad, como siluetas hechas de calor y luz. Los habitantes comenzaron a hablar en voz baja, a recordar viejos rumores sobre entidades que emergían del desierto, a conectar cada sonido metálico, cada sombra rígida, cada paso detenido. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que encendió la histeria. ¿Y si esas figuras no estaban apareciendo, sino regresando? Porque algunos ancianos afirmaban haber escuchado historias similares hace décadas, mucho antes de que existiera Saguaro County, historias que hablaban de guardianes de cobre que emergían del subsuelo para observar a quienes invadían territorios que nadie tenía derecho a tocar. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurriría después. Lo que Saguaro County había visto era apenas el comienzo. La mañana siguiente amaneció más silenciosa de lo normal, un silencio tan denso que parecía absorber incluso los murmullos del viento. Saguaro County despertó con una sensación colectiva. Algo se estaba moviendo debajo, no arriba, no en las montañas, no en las carreteras, debajo de sus pies. Los primeros en notarlo fueron los mineros jubilados, hombres acostumbrados a reconocer cada vibración del subsuelo. Uno de ellos, Tomás Herrera, sintió como el suelo temblaba con un ritmo que no pertenecía a la maquinaria humana. No era un retumbo de roca, ni el paso de un camión. Era otra cosa. Ese pulso, susurró, no es de este mundo. A media mañana, el fenómeno ya era imposible de ignorar. Las tazas vibraban solas, los espejos emitían un zumbido fino, y el metal, curiosamente, solo el metal, parecía resonar al contacto con el aire caliente. En la iglesia, la cruz de hierro comenzó a temblar como si alguien invisible la golpeara con un dedo gigantesco. En la escuela, los pupitres con tornillos expuestos zumbaban con intensidad tan constante que algunos niños se taparon los oídos hasta llorar. Y en la mina abandonada, lo que encontraron terminaría por dividir al pueblo en dos: los que querían huir y los que creían que era demasiado tarde para hacerlo. Ese mismo día, el sheriff Horner reunió a un pequeño grupo para inspeccionar la mina. No porque fuera valiente, en realidad estaba tan aterrado como los demás, sino porque sabía que, si no hacía algo, la histeria consumiría el pueblo antes que cualquier amenaza exterior. Llevaba consigo a 3 hombres: Tomás Herrera, el exminero, el padre Montgomery, que insistió en acompañar porque, si esto es cosa del demonio, Dios debe estar presente; el doctor Lewis, el único en el pueblo que tenía algún conocimiento de geología, aunque ninguno de sus libros tratara sobre vibraciones metálicas que parecían respirar. La entrada a la mina estaba cubierta de un polvo rojizo que no era tierra, sino un residuo metálico que crujía bajo las botas. Tomás se agachó, lo tocó con los dedos y retrocedió de inmediato. «Está
caliente, como si fuera ceniza recién salida del horno. Las linternas iluminaron el interior. Las paredes parecían normales, pero a medida que avanzaban, todos percibieron el mismo fenómeno. El aire se volvía más denso, como si estuvieran descendiendo hacia un horno gigantesco oculto en las entrañas de la tierra. En el túnel principal, Luis detuvo al grupo. Había algo en el suelo, una marca circular, idéntica a la que apareció en la puerta de la señora Estelle Ramos. «Esto no lo hizo una bota», murmuró, «ni ninguna herramienta que yo conozca». El padre Montgomery se persignó. «¿Un símbolo?» «No», Horner negó con un gesto. «Parece una pisada». Pero lo peor estaba a unos metros más adelante, en una cámara profunda, donde antiguamente se almacenaban las herramientas pesadas. Encontraron el viejo montacargas completamente fundido, no derretido, no doblado, fundido como si hubiera sido expuesto a temperaturas imposibles. El metal chorreó por las paredes dejando surcos anaranjados como lágrimas de cobre. ¿Qué pudo hacer esto?», preguntó el padre Montgomery retrocediendo. Tomás no respondió. Sus ojos estaban clavados en algo al fondo de la cámara. 3 huellas circulares, perfectamente alineadas, como si algo hubiera dado 3 pasos, y luego se hubiera detenido para observar. Cuando Horner iluminó la pared, todos contuvieron la respiración. Había un dibujo, un surco perfecto, una figura, tallada en la roca como si una mano metálica la hubiera grabado con un solo movimiento. Era humanoide, pero no humana, altísima, angular, con extremidades demasiado largas y un torso estrecho, casi geométrico, y en el centro del pecho, un círculo, una cavidad, o un ojo. «No puede ser», murmuró Luis. «Esto no es arte rupestre. Esto no es nada que yo haya visto». El padre Montgomery adelantó un paso, temblando, y dijo algo que ninguno esperaba. «Esta figura la he visto antes». Todos lo miraron, incrédulos. En un manuscrito de 1889, sobre apariciones en el norte del desierto. Los llamaban los vigilantes de cobre, seres que emergían de la tierra en épocas de gran sequía o cuando algo los perturbaba, algo que no querían que los humanos tocaran. Tomás fue el primero en reaccionar. «Tenemos que salir de aquí». Pero entonces se escuchó el ruido. Un golpe seco, profundo, resonante. No venía del techo, no venía del fondo del túnel, venía de bajo la tierra. Un segundo golpe, más fuerte, como si algo gigantesco estuviera tocando la roca desde el otro lado. Luego, el zumbido se intensificó tanto que las linternas vibraron en las manos de los hombres. «¡Fuera!», gritó Horner. Corrieron por los túneles, perseguidos por un crescendo metálico, como el rugido de una multitud invisible. Las paredes parecían palpitar. El suelo temblaba con un ritmo casi cardíaco. Cuando finalmente alcanzaron la salida, todos cayeron al suelo, jadeando. El zumbido se detuvo de golpe, completo, total, como si jamás hubiera existido. El doctor Lewis fue el primero en mirar atrás. «Sheriff, no me digas que viste algo». «No, pero escuché algo». Todos guardaron silencio. Lewis dijo la frase que marcó un antes y un después en Saguaro County. No estaban golpeando para entrar, estaban golpeando para salir. Y a partir de ese momento, el verdadero terror comenzó. La tensión en Saguaro County alcanzó su punto máximo 3 días después del hallazgo en la mina. Durante ese tiempo, los habitantes convivieron con un miedo que no podían nombrar. No había un rostro al cual culpar, ni una criatura que describir, ni un mensaje que interpretar. Solo un silencio que parecía observarlos, y un zumbido que regresaba cada noche, débil pero constante, como un recordatorio de que algo bajo el suelo estaba despierto. El sheriff Horner intentó mantener el control del pueblo, pero ya no era posible. Las familias rezaban en voz baja. Algunos dejaban velas en las ventanas, como si eso pudiera impedir lo que estaba por venir. Los niños lloraban sin entender por qué los adultos estaban tan asustados. El desierto, que siempre había sido un gigante dormido, parecía ahora respirar de manera irregular, inquieta. En la 4ª noche, el zumbido no llegó,
y ese silencio absoluto aterrorizó más que cualquier ruido previo. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando la temperatura finalmente bajaba y las cigarras cesaban su canto, Saguaro County escuchó un sonido que ninguno de sus habitantes olvidaría jamás. Un estallido profundo, grave, que hizo vibrar las ventanas y temblar el suelo, como si un corazón colosal hubiera latido bajo la tierra. Luego vino otro, y otro, más rítmico, más cercano. El aire se volvió denso, el viento se detuvo, el desierto, hasta los animales, quedó sumido en un silencio total. Y entonces, comenzó. Horner recibió la llamada del viejo Tomás Herrera, que gritaba al otro lado de la línea: «Sheriff, tiene que venir. Algo está saliendo del suelo. Algo está rompiendo la tierra». El sheriff salió de la comisaría corriendo, despertando a la mitad del pueblo mientras atravesaba la calle principal. Cuando llegó a la casa de Herrera, comprendió de inmediato de qué hablaba. Un pequeño tramo del suelo cerca de la cerca estaba elevado, como si algo empujara desde abajo. Tomás temblaba a su lado, sosteniendo una linterna que oscilaba en su mano. «Sheriff, eso no es humano». Horner se aproximó y, al iluminar el área, vio la tierra resquebrajarse en líneas finas, circulares, como una tapa siendo levantada. Fue entonces cuando escucharon el sonido. No era el zumbido, no era el estallido, era algo nuevo, un arrastre metálico, pero suave, controlado, como si algo enorme se moviera con precisión quirúrgica bajo sus pies. El padre Montgomery llegó poco después, impulsado por el miedo y la convicción de que su presencia sería necesaria. Cuando vio la escena, quedó mudo. Su cruz colgada al cuello comenzó a vibrar con el mismo ritmo de la tierra. «No es una criatura», susurró. «Es una máquina, pero viva». La frase parecía absurda, hasta que el suelo dejó de resquebrajarse y el silencio estalló. En el centro de la zona elevada, la tierra se hundió como si hubiera sido jalada hacia abajo. En su lugar emergió algo que no era piedra ni un metal conocido. Tenía el brillo oscuro del cobre quemado y la textura irregular de huesos expuestos al sol durante décadas. Era una superficie curva, gigante, respirante. Sí, respiraba. Se expandía y contraía con el mismo ritmo que la mina había emitido la noche anterior. El sheriff sintió el estómago revolverse. Tomás cayó de rodillas. El padre Montgomery retrocedió, pálido como la cal. Entonces aparecieron las marcas. 3 círculos perfectos emergiendo en la superficie, como si dedos colosales presionaran desde dentro. Cada círculo brillaba con una luz anaranjada y pulsante, casi líquida, como metal recién fundido. Tomás susurró, horrorizado: «Son las mismas huellas, las mismas que vimos en la mina». El padre Montgomery apretó con fuerza el crucifijo, pero el objeto pareció calentarse en su mano. «No quieren entrar», murmuró. «Quieren salir». En ese momento, todo Saguaro County despertó. Luces se encendieron, puertas se abrieron. La gente salió a la calle sin entender, pero sabiendo, instintivamente, que algo estaba pasando. El suelo vibró una última vez, y la superficie curva comenzó a elevarse, no como una tapa, no como una roca, sino como el lomo de algo que estaba despertando y emergiendo. El sheriff dio 2 pasos hacia atrás, apuntando su arma, no por valentía sino por desesperación, cuando una línea fina se abrió en la superficie, como un corte. Y de dentro salió un sonido. No era humano. No era animal. Era un siseo metálico, frío, casi inquisitivo, como si algo olfateara el aire por primera vez. Algunos habitantes comenzaron a gritar. Otros corrieron. Los niños fueron arrastrados dentro de sus casas, pero Horner no podía moverse. Sus ojos quedaron fijos en aquella hendidura que se abría lentamente, revelando una luz interna que palpitaba como un corazón mecánico. Una presencia, una conciencia, algo mirando de vuelta. No había ojos, no había rostro.
Pero la sensación era inconfundible. Aquello los estaba estudiando. El padre Montgomery dio un paso adelante, intentando decir algo en latín, pero su voz vaciló. La luz se intensificó abruptamente, proyectando sombras violentas alrededor, y entonces se detuvo, se congeló, guardó silencio. La superficie se contrajo una última vez y comenzó a descender lentamente, como si hubiera cambiado de opinión. El suelo volvió a cerrarse, el zumbido cesó, la tierra quedó inmóvil, y el desierto, por primera vez en 4 noches, volvió a dormir. Pero nadie en Saguaro County lo hizo, porque ahora todos sabían lo mismo. Se despertó, nos vio, y decidió, no todavía. Durante semanas, Saguaro County intentó convencer al resto del país de lo ocurrido en aquella madrugada. Pero nadie, ninguna autoridad, ningún científico, ningún medio, quiso escuchar. Era más fácil reducir todo a histeria colectiva que aceptar la posibilidad de que algo bajo el desierto había despertado y había observado. El sheriff Horner escribió un informe que jamás fue archivado oficialmente. Tomás Herrera se mudó de la ciudad pocos días después, y el padre Montgomery dejó de hablar del tema por completo, o más bien, dejó de hablar, como si hubiera visto algo que rompió no solo su fe, sino su capacidad de formular respuestas. Nada volvió a romper la tierra. Nada volvió a emitir aquel zumbido. Nada volvió a respirar bajo las dunas. Al menos, no de manera audible. Pero los habitantes comenzaron a notar otros detalles. Pequeñas vibraciones en el suelo, siempre a la misma hora. Sombras que parecían escuchar cuando alguien caminaba solo de noche. Y lo más perturbador, ciertas áreas donde las brújulas simplemente giraban. No se trataba de un visitante ni de un ser extraño surgido de la nada. Lo que fuera que habitaba debajo, máquina, organismo, conciencia o algo entre todas esas cosas, estaba allí mucho antes de que existiera Saguaro County, durmiendo, observando, esperando. Y en aquella madrugada de 1934, por razones que nadie consiguió descifrar, simplemente decidió abrir los ojos. Lo que vio, no lo sabemos. Lo que buscaba, tampoco. Pero una conclusión atormenta hasta hoy a quienes presenciaron el evento. Aquello no subió para atacar. Subió para reconocer, para medir, para registrar. Como si fuera parte de un proceso, de un ciclo, que apenas comenzó. Hoy, casi un siglo después, los descendientes de los sobrevivientes aún escuchan historias transmitidas en voz baja, historias de un latido lejano bajo la arena, de luces que se encienden en la distancia sin explicación, de grietas que aparecen y desaparecen en cuestión de horas. Nada volvió a emerger, pero nadie en Saguaro County se atreve a decir que terminó, porque en el fondo, todos temen la misma pregunta. ¿Y si aquello no volvió a subir? Porque está esperando el momento correcto. Si algo bajo nuestros pies despertara, pero decidiera observarnos primero, ¿qué crees que buscaría en nosotros? ¿Has vivido o escuchado un caso real en tu familia o comunidad sobre algo que respira o se mueve bajo la tierra? Cuéntalo en los comentarios para un próximo documental.